En este vídeo os voy a explicar cómo funciona un transistor y para qué sirve. Si montamos un circuito básico, por ejemplo, con una pila, por ejemplo de 4,5 voltios, un cablecito que lo voy a meter en el agua y otro cablecito y un diodo LED, cerramos el circuito, ahí va, y ahora cojo un recipiente y lo lleno de agua. Entonces vemos que el diodo LED no luce, y no luce porque el agua, aunque parece que es buena conductora, no lo es. Es mejor conductor que otras cosas, pero no es buena conductora. Por tanto, entre este punto del cable y este punto del cable, por aquí pasa una pequeña corriente eléctrica, por aquí, o sea, dentro del agua, pero insuficiente para que encienda nuestro LED. ¿Quién va a solucionar eso, este posible problema? ¿Quién puede detectar esta mínima corriente, por ejemplo, para detectar el llenado de una bañera, el llenado de un depósito, o bien detectar pequeñas corrientes? Lo va a hacer nuestro transistor. Os pinto un circuito con transistor para que veáis cómo soluciona ese problema. Para ello, voy a poner de nuevo mi pila de 4,5 voltios. Un cablecito que va a ir al agua, otro cablecito que va a ir a una resistencia. De esa resistencia voy a mi transistor, vamos a poner aquí su símbolo, ahí va, bien, y ahora en la zona este de arriba se coloca una resistencia en concreto de 220 ohmios y un diodo LED que, como antes, nos avisará del llenado de nuestra bañera o de nuestro recipiente con agua. Y cierro el circuito al menos, ¿vale? Ya lo tenemos, me queda por colocar el recipiente con agüita, que lo ponemos por aquí. Ya lo tengo y ahora os explico cómo funciona. Aquí en realidad tengo tres corrientes. La principal, que la vamos a poner en moradito, que es la que viene por aquí. Y esta se divide en dos posibles caminos. Un camino que va por arriba y otro camino, que lo voy a pintar en verde, que iría hacia aquí abajo. Ese que va hacia aquí abajo, en realidad pasa por agua, conectaría esa pequeña corriente de un cable al otro pasando por el agua, por tanto el agua no es buena conductora, tendrá mucha resistencia y la corriente que entra por esta zona del transistor, que llamamos base, esta zona del transistor que llamamos base, es una corriente muy pequeñita, muy pequeñita. Esa corriente pequeña es capaz de abrir el camino que hay entre las otras dos partes de mi transistor, que serían el colector y el emisor, ¿vale? Entonces, esta pequeña corriente que pasa por la base provoca una corriente, que es esta rojita, que pasa del colector al emisor y vuelve al menos. Por cierto, la corriente de la base también va de la base al emisor y también vuelve al menos. Por tanto, si yo saco uno de los dos cablecitos del agua, cogemos la gomita de borrar y uno de los dos cablecitos lo saco del agua. Un segundito que encuentre las herramientas. Uno de los dos lo saco del agua. Perdona que pinte en azul el agua. Eso es. Ahora lo que pasa es que por el aire no circula ninguna corriente. Si no circula corriente por esta base, el paso del colector al emisor, el transistor lo detecta como cerrado. Entonces
lo que tendría sería aquí cerrado, completamente cerrado, el paso de colector a emisor. O sea, es como una compuerta que abre cuando hay corriente, aunque sea muy pequeñita, de la base hacia el emisor, y abre la compuerta que hay del colector hasta el emisor. De esta manera, una corriente pequeñita por la base, que es la corriente que detecta mi paso por el agua de los electrones, es capaz de abrir una corriente grande de colector a emisor, porque fijaros que incluso tengo que proteger el diodo LED con una resistencia de 220 ohmios para que no se nos queme. Estáis viendo cómo esa corriente grande es la que va por el camino rojo. O sea que tengo esas tres corrientes que ya he comentado antes. Todo esto lo podemos ver en un simulador. Aquí ya lo tengo montado, es el mismo circuito. En vez de agua, lo que he puesto es un interruptor para que, o sea, indicando que estos dos cables estarían comunicados, serían este y este, que estarían comunicados. Aquí tenemos nuestro transistor con la base, el colector y el emisor. Ahora mismo, como no circula corriente por la base, está abierto nuestro interruptor, vemos que el diodo no se enciende porque no pasa corriente del colector al emisor. Si cierro el interruptor, estáis viendo cómo luce. Entonces lo que está haciendo es pasar corriente del colector hasta el emisor y también corriente de la base hasta el emisor, que es la que controla el paso de la otra corriente, de la grande, de la que va por arriba, del colector hasta el emisor. Corto el interruptor, ¿vale? Lo abro o lo cierro y veis cómo controla la corriente grande mi corriente pequeñita. También esto lo podemos ver montado en nuestro Tinkercad, como estáis viendo. Este es el transistor, esta es su forma real, este es el colector, esta es la base y este es el emisor. Acordaros que al colector iba nuestro diodo LED va al más, y después estos dos cablecitos, este y este, son los que van hacia el agua. Y este es la resistencia que va por la base. ¿Lo veis, no? Aquí lo tenéis. La resistencia va al más y después de la resistencia de 220 va al diodo LED. La resistencia va al más, vamos al diodo LED y del diodo LED al colector. Del diodo LED al colector. Vamos a analizar el camino de la base. El camino de la base sería este que tengo aquí. Sería un cablecito que va al más, se une con el otro cablecito dentro del agua y una resistencia que va a la base. Os lo enseño en el simulador. Un cablecito que va al más y otro cablecito que va a una resistencia y la resistencia que va a la base. Y después del emisor voy al menos. Del emisor, este cablecito que va hasta el menos. Y ya tenemos el circuito funcionando. Le doy a iniciar simulación y vemos cómo funciona. ¿Vale? Si desconecto el cable, este cable por ejemplo lo pongo en otra fila y lo desconecto, estáis viendo que ya no pasa corriente y no luce mi diodo LED. Bueno, esto es todo en nuestro primer tema sobre transistores.